Segunda de Corintios 11, versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. La palabra del Señor está bendecida. Padre, a ti toda la gloria y a ti toda la honra, Señor. Háblanos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos oír. Tu iglesia está lista y preparada, Señor, apta y facultada y gobernada por tu Espíritu. Todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, Señor, integralmente, hoy lo disponemos con nuestro espíritu dócil para que tú nos hables y nos enseñes, nos instruya y nos entrenes, Señor, conforme al gobierno y al reino de tu palabra en nosotros. Glorifícate, Señor, porque tú eres el único que puede hacerlo en cada una de nuestras vidas y de todos aquellos, Señor, que a través de la señal de internet hoy se paran y apartan un tiempo para conectarse con nosotros. Bendíceles también y edifícales por medio de la palabra que es firme y es eterna en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a enseñar acá la palabra. Quiero que sea paciente y que tenga la palabra ahí a la mano o esté pendiente al proyector, ya que vamos a compartir varias porciones o varios textos, varias bases bíblicas en esta mañana del Señor. Y antes de que comience esta enseñanza, la disertación de este mensaje, por favor, quiero dejarles saber que esta predicación no se trata de una manipulación para dar, porque vamos a hablar del dar, sino más bien para solidificar el fundamento de vuestra fe. Aleluya. En lo que es la manifestación de la gracia en el dar en el evangelio de Jesucristo. Por eso le puse como tema a esta enseñanza: dadores en gracia. Dígale al que está a su lado: yo soy un dador en gracia. Pero dígaselo como que lo cree. Dígale: yo soy un dador en gracia. Aleluya. Eso es poderoso, mi amado hermano. Eso es poderoso. El problema existente, mis amados, porque esto es necesario que se enseñe y se traigan estas doctrinas o esta enseñanza sobre el dinero. Porque lamentablemente, por la falta de entendimiento, la palabra habla de dinero, la palabra habla sobre este tema. Es parte del consejo del Señor, es parte del consejo de Dios. Está en las Sagradas Escrituras. Que muchos lo hayan tomado para tergiversar y para traer según sus propios pensamientos o sus metas personales y tantas cosas que se presta el dinero para poder traer unos fundamentos que no es el verdadero, ni una proyección que no es la real, la del corazón y el Espíritu de Cristo. Pues lo hay, mis amados hermanos. Pero es muy importante que nosotros entendamos que esto forma parte de la economía del reino de Dios. Cuando hablamos del tema del dinero y trae mucha controversia. Yo quiero que usted no esconda la cartera, porque no le vamos a pedir dinero. Pero sí quiero, mis amados, que tanto los que estamos acá y los que nos sintonizan a través de la señal de la internet de Facebook, nosotros aprendamos que la Biblia, el corazón de Dios, también nos habla sobre esta temática. Amén. Y vamos a ver acá dos iglesias. Lo grande de todo esto es que la misma palabra nos va a hablar. Porque no es tan importante lo que el pastor pueda decir, sino lo que Dios mismo revela en su sagrada palabra. Entonces, vamos a ver acá dos iglesias, dos contrastes, dos separaciones, que ambas conocieron la gracia de Dios. Ambas le fue revelada la gracia de Dios en Cristo. Pero una fue extremadamente distinta a la otra
en el hecho de haber expresado lo que había recibido. Y a eso es donde vamos en esta preciosa mañana ya tarde del Señor. Leímos en 2 de Corintios la carta del apóstol Pablo en el versículo 8 y el capítulo número 11, donde él dice allí: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando Pablo le escribe esto de que ha despojado a otras iglesias en el versículo 8, él no se está refiriendo a que los obligó o los manipuló o los llegó a controlar para recibir un salario, sino que él está haciendo una alusión o una ilustración de un comportamiento que tuvieron algunas iglesias. Note qué interesante, algunas iglesias, de quitarse ellos mismos para suplirle a otros. Porque eso es lo que hace la gracia cuando se revela. La gracia te quita el yo para que se establezca el muchos. Oh, gloria a Dios. Porque lo que puede detener una iglesia es el yo, cuando tiene que ser Cristo en nosotros, para que Cristo en nosotros pueda alcanzar ¿a qué? A muchos. Aleluya. Y Pablo continúa en el verso 9. Le dije que vamos a estar hoy en la palabra aquí, ella hablándonos. Vamos a tener una disertación acá del contexto textual. Vamos a ver los versos y cómo la palabra Pablo les hablaba a estas iglesias y les mostraba a estas iglesias estos tesoros de las riquezas incalculables cuando se recibe la gracia del Señor en nuestros corazones. En el versículo número 9 de allí mismo donde leímos en el capítulo 11, le dice Pablo: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. En otras palabras, Pablo se dirige a los hermanos en Corinto y le está diciendo, en otras palabras: ustedes debían de ayudarme a mis necesidades que yo tenía presente en aquel entonces entre vosotros. Mas sin embargo, como yo conocía que sus corazones todavía eran inmaduros y no habían conocido todavía la revelación de la gracia en el dar, yo entendí que todavía yo podía hacerle gravoso a ustedes. Pero él no los manipuló, él no los controló. Él no dijo: deben 500 que Dios le va a dar 1000. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y ya Pablo les había enseñado a ellos. Porque en la primera carta, en el capítulo 9, versos 12 al 14, mire, para que usted entienda que la Biblia habla de dinero y no hay que manipular, no hay que tratar de forcejear, de transaccionar con el pueblo de Dios, porque con el pueblo de Dios no se hace transacciones. Aleluya, gloria al Señor. El pueblo que conoce el evangelio de Cristo y la gracia, esa gracia opera en sus corazones y no hay que obligarle ni manipularle para dar. Oh, gloria al Señor. Primera de Corintios 9, 12 al 14 le dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo, escribiéndole a sus hermanos, le dice: no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No lo dice el pastor Wilberto González Vega, lo dice la Sagrada Escritura. Oh, gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que entendamos que cuando Dios quiere que su evangelio sacro, santo, poderoso, que posee la vida de Él mismo en Él, continúe siendo predicado en un lugar, jamás, pero jamás dependerá de corazones mal agradecidos, sino que permitirá de corazones agradecidos que la gracia del Señor opere en ellos. Oh, gloria al Señor.
Pablo mencionó a esta iglesia en Corinto de que hubo una iglesia que recibió esta operación, esta cirugía de corazón, y fue la iglesia a los de Macedonia. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, tras atravesar la Macedonia, luego llega a Atenas, Grecia, hasta llegar a los Corintos, y ahora él desea hablarle a sus hermanos sobre la poderosa actitud que tuvieron sus hermanos macedonios, y en especial para la expansión del evangelio, y en especial o en específico la iglesia de Filipos. Porque la iglesia de Filipos fue fundamentada allí primeramente cuando él llega a esa región de Macedonia. Y él les quiere dar a conocer una actitud que surge en corazones que reciben la gracia y dan en la gracia. Oh, gloria al Señor. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahora a Filipenses capítulo 4 y versículo 10. Filipenses, ¿por qué esta enseñanza, mis amados? Porque tenemos una reunión hoy donde vamos a dar en gratitud al Señor y en generosidad. Pero es importante que esto no sea una vez al año. Porque ese es el problema, aleluya, que muchas veces he escuchado de que hacían reuniones de primicia y daban una vez al año. Como que todo el año con una ofrenda te manipulo, Dios. Como si Dios fuera transaccional. Pero Dios quiere que en ti obre una obra de gracia en tu corazón. Que tú entiendas el principio del dar generosamente y en gratitud a Dios. No por manipulación, sino porque vives agradecido. Oh, gloria al Señor. Porque entiendes, aleluya, que no se trata de una ofrenda una vez al año para que Dios te bendiga todo el año. Tienes que entender que Dios te bendice todo el año. Aleluya. No porque tú le das, sino porque Él nos da primero. Porque Él nos dio todas las cosas en el Hijo, en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. Pablo ahora le está hablando a la iglesia directamente en primera persona. Le está dando testimonio a la iglesia que lo ayudó en aquella región de Macedonia, la iglesia en Filipos. Él está directamente hablándole a ellos, porque él estaba ahora en Roma preso, pero él hace referencia aquí a lo que él le escribió ahora a sus hermanos filipenses. Y Pablo está alegre porque los hermanos filipenses manifestaron la obra de gracia. Diga el que está a su lado: soy un dador en gracia. Aleluya. Le dice a ellos allí: ustedes comenzaron a sostenerme en la predicación del evangelio para que no se detuviese la misión apostólica. Ustedes entendieron de lo que se trata esto. El Espíritu Santo está haciendo una obra gloriosa y sobrenatural en sus corazones. En el versículo 11, mire cómo Pablo continúa, le dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. Por favor, notemos que allí, aleluya, Pablo dijo: no lo digo porque tenga escasez, sino porque he aprendido a contentarme en cualquier sea mi situación. Pablo estaba declarando una realidad de vida. Una realidad de vida en Cristo que él había experimentado. No una falacia, no una fábula, no un cuento de hadas, sino que él verdaderamente había experimentado que no tenía nada, pero en Cristo lo tenía todo. Oh, gloria al Señor. Que todo lo podía en Cristo Jesús. Aleluya. El versículo 14. Recuerde que esto es un testimonio que Pablo le está dando a la iglesia para que la iglesia se fortalezca ahora en el escenario que ella misma le había tocado vivir. Pablo le escribe esta carta
para que ellos entendieran que ellos fueron útiles, porque una obra de gracia se manifestó en sus corazones y ahora ellos tenían el derecho de cosechar el fruto de la gracia que manifestaron. Oh, gloria al Señor. Y le dice en el versículo 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, que tú puedes ayudar a la tribulación de otros estando en esta congregación. Aleluya. No tienes que moverte de un estado o de una nación a otra para ayudar a otro en su tribulación. Desde donde estás, desde tu apartamento, desde el lugar donde Dios te plantó, desde el lugar donde Dios te sembró, desde el lugar donde tú te encuentras hoy, allí tú puedes participar con otros en la tribulación que otro está experimentando. ¿De qué depende eso? De cómo la gracia está operando en tu corazón para que tú puedas manifestar un dador en gracia. Oh, gloria al Señor. Porque esta iglesia lo manifestó. Y Pablo se lo está escribiendo. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que cuando estemos en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo, allá habrá muchos galardones de personas que no fueron reconocidos en la tierra, pero siempre estuvieron reconocidos en los cielos. Que quizás nunca tuvieron un micrófono en la mano, pero siempre fueron dadores para que el evangelio de Cristo fuera extendido a las naciones. Y allá serán recompensados con galardones eternos. Oh, eso es para que usted alabe al Señor. Yo estoy hablando de que ese es usted, de que ese es usted, iglesia, de que quizás usted no es reconocido en los lugares donde usted entra, pero si usted es un dador en gracia, recuerde que hay una semilla eterna que será recompensada con un fruto eterno, y es los galardones frente al tribunal de Cristo, el bema de Dios. Allí estarás tú delante del Señor. Aleluya. Y aunque quizás no fuiste reconocido acá, tus dádivas fueron reconocidas en los cielos. Estos hermanos filipenses entendieron que esto es una operación y una función eterna del reino de Dios y de la gracia que se recibe en los corazones. Ellos participaron de la tribulación del apóstol Pablo. Ellos no estuvieron con el apóstol Pablo allá quizás en Corinto, pero participaron cuando Pablo estaba en tribulación y ellos continuaban siendo dadores en gracia. Aleluya. Allí Pablo estaba experimentando una escasez y ellos participaron de eso. El versículo 15 lo especifica con mayor profundidad cuando dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, escuche esto, qué lamentable, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En una región de Macedonia, solamente una iglesia participó. La misma gracia, el mismo evangelio, el mismo Cristo, la misma palabra revelada, pero solo una iglesia participó. Por eso es que esto no se trata de manipulación, esto se trata de revelación. Si Cristo no te ha revelado en tu corazón para darle en el reino, por más que el pastor o quien quiera que sea trate de manipular, no es recibido, porque Dios conoce los corazones. Alabado sea el Señor. Y yo sé que esto es una palabra fuerte, pero es una palabra que tiene que ser enseñada. Es una palabra que tiene que ser predicada, porque usted no prefiere manipulación que la revelación de Cristo. Aleluya. La revelación de Cristo es la que movió a Abraham sin ley a dar diezmo. Es la que lo hizo recibir algo en su espíritu, una revelación que pudo ver allí sin que lo obligaran con ley a él dar algo a Cristo, a Melquisedec. Aleluya. Pero dice, mis amados hermanos, que esto
Es algo que se tiene que manifestar. Me encantan las palabras de Pablo, porque él utilizó en razón de dar y recibir. En ese versículo 15 él dice, en razón de dar y recibir. Porque yo sé, mis amados, que esto de la siembra y la cosecha se puede haber mal usado, se puede tergiversar y se puede utilizar como un negocio. Pero eso no es el modelo del reino ni de la economía de Dios. Pero la realidad es que el que siembra tiene derecho a cosecha. Aleluya. El que siembra tiene derecho a cosecha. Cuando tú le das ¿por qué, mis amados? Porque es que tú te desapegas de algo que no te gobierna. Porque tú sabes que esa semilla no es para comértela, es para sembrarla. Porque en esa semilla que tú das en el reino puede haber un bosque. Oh, gloria a Dios. En la semilla está el árbol. En la semilla está la sustancia. En la semilla está la esencia. Y no proviene de lo que está afuera de la atmósfera, sino de lo que ella tiene adentro. Gloria al Señor. Y cuando tú la das con la obra de gracia y el trabajo del Espíritu Santo en usted, usted no va a depender de cómo esté afuera, sino de lo que esa semilla carga dentro. Oh, gloria al Señor. Pablo dijo, ustedes, eso lo está diciendo el apóstol, por eso es que esta palabra te está hablando la palabra, no el pastor, la palabra de Cristo, en razón de dar y recibir. Ellos reconocían que a medida que estaban dando, estaban recibiendo. Y le dice en el capítulo 4, versos 16 y 17, y esto es glorioso. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y luego le sigue diciendo, mire, Pablo estaba claro. Le dice, no es que yo busque dádiva. Pablo no estaba buscando dádiva. Pablo no estaba buscando ni el carro nuevo, ni la casa nueva, ni los lujos, ni el placer. No. Pablo está claro de lo que él está haciendo. Él dice, no es que yo busque dádiva, sino que busco fruto. Diga conmigo fruto. Sino que busco fruto que abunde. ¿En cuenta de quién? ¿Qué dice Pablo? En vuestra cuenta. Yo no quiero el papel color verde. Cristo lo que quiere es el fruto de tu corazón. Aleluya. El papel verde es un vehículo. El Washington, aleluya, es un vehículo. El Benjamin es un vehículo. Pero ese no es el fruto. El fruto es lo que está viendo Cristo del corazón cuando aprende a ser un dador en gracia. Ese es el fruto que busca el Señor. Que entiende que el papel verde no te gobierna. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando el papel verde te gobierna, el espíritu está compitiendo. Gloria al Señor. Él le dice 4, 18, 19, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Mire, esto todo lo hizo una iglesia. Esto lo hizo la iglesia de Filipo. Pues en lo que enviaste, mire cómo el Señor toma esa ofrenda como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Luego termina diciéndole, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo le doy gracias a Dios que Dios no nos da, aleluya, muchas veces o en todas las ocasiones ni lo que nosotros le pedimos. Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Porque si Él pusiera a darnos conforme a lo que nosotros le damos a Él, estuviéramos en serios problemas.
Pero Él no te da conforme a lo que tú le das. Él siempre te dará aún más, porque Él siempre te da conforme a sus riquezas inescrutables que son en gloria. Te levantas hoy, te levantas mañana, toda la semana, vive bendecido hasta la médula, no tiene necesidad. Puedes pasar enfermedad, puedes pasar crisis económica, puedes pasar problemas en tu trabajo, pero Dios sigue dando, Dios sigue depositando, Dios sigue generando, Dios sigue allí inyectando de la riqueza de su gloria. Ese es el Cristo, aleluya. Que los hijos en gracia, que los dadores en gracia tienen que aprender a efectuar esa naturaleza. Aleluya. Porque el que tiene la naturaleza de papi actúa como papi. Y si Él es un dador, no podemos nosotros. Llena el blanco ahí, usted. Gloria al Señor. Pero Pablo estaba contento. Pablo estaba agradecido de los cristianos en Filipo. Enviaron a Epafrodito, enviaron a ofrenda. Ahora ellos estaban en una crisis, porque el que tú des a Dios no significa, como hemos enseñado, que no vas a pasar crisis. Pablo está escribiéndole este testimonio a ellos, porque ellos ahora estaban también en una crisis. Y Pablo viene a animarlos. Ahora yo quiero que usted vaya a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Porque Pablo le dio testimonio a la iglesia en Filipo personalmente. No es lo mismo que yo le hable a ustedes directamente de ustedes, que yo le hable a otras congregaciones de ustedes. No es lo mismo. Aleluya. Porque ustedes reciben un mensaje vía directa, ¿sabe? Directamente de mi persona, en primera persona. Yo doy testimonio de la congregación. Pero mucho más grande es cuando de ustedes se le habla a otra congregación. Cuando Dios está hablando de ti allá en Nueva Jersey, en otro lugar y en otra región. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Dios está hablando de tu familia, de tus hijos, de una familia fiel, de una familia leal, de una familia que opera en honra, reino, de una familia que ha entendido el glorioso reino de Dios a otras personas. Aleluya. Eso fue lo que hizo Pablo, para darles a conocer también a la iglesia en Corinto que ellos podían manifestar la naturaleza de la iglesia de Filipo. Y les escribe y les dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Está hablando de la iglesia. Y le dice en el versículo 2, mire esto cuando yo lo estaba leyendo, mi amado, esto ministró poderosamente a mi espíritu. Porque mire cómo le dice el versículo 2. Porque una cosa es dar cuando a ti te sobra, y otra cosa es dar, aleluya, cuando estás batallando si lo das o no lo das. Gloria al Señor. Sí, porque muchas veces la ofrenda te habla. Como le pasó a Abraham, que cuando iba de camino al monte Moriat, la ofrenda le habló y le dijo: papi, ¿dónde está el carnero? Y le dijo: Jehová Jireh, Jehová suplirá. Gloria al Señor. Pero mire esto, el versículo 2 le dice: que en grande prueba de tribulación. ¿Que en grande prueba de qué? De tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No me diga que una pandemia va a detener al cuerpo de Cristo de seguir dando al Señor, dando al reino. Gloria al Señor. Porque estas personas estaban en una pandemia también. Estaban los emperadores de turno. Estaban los judaizantes, la tradición judía persiguiendo en persecución total por todas partes. Pero ellos, aleluya, en una profunda, dice allí, pobreza, abundaron en las riquezas de generosidad. Esto es glorioso. O sea, ellos entendieron que no
no se ofrenda o no se da en gracia cuando todas las cosas están bien. Porque así hasta los incrédulos son buenos. Los inicuos y los impíos pueden operar en esa dimensión. Pero la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, los hijos de Dios, tienen que aprender a operar sobrenatural. Oh, gloria al Señor. Oh, por eso es que yo estoy declarando que viene una cosecha gloriosa para la iglesia de Cristo. Aleluya. Viene una cosecha gloriosa porque hay una iglesia que ha entendido este principio gobernante. Aleluya, que no puede detenerse el evangelio hasta que el Señor diga: hasta aquí llegó todo. Y mientras el evangelio esté presente, mientras la palabra tiene que ser predicada, habrán corazones de dadores alegres que estarán dispuestos a dar sin manipulación, a dar sin obligación, a dar sin que le estén manipulando ni adulzando los oídos para que puedan dar al reino de Dios. Que entiendan esto, mis amados, porque el dar es una señal inequívoca de la obra de gracia de Cristo en nuestros corazones. El dinero no se hizo para que gobierne nuestros corazones. El dinero se hizo, o Dios lo permitió que se hiciera, porque tampoco lo hizo Dios. Lo hizo el reino humano. El dinero no lo hizo Dios. Pero Él permitió que se hiciera para dar a conocer los corazones. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 8 versículos 3 y 4. Mire cómo dice el apóstol: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Conforme a sus qué? A sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos. Esto es algo, mire mis hermanos, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por eso es que es muy peligroso aquellos que se ponen a atacar y no entienden verdaderamente la obra del evangelio. Aleluya. Porque hay muchos que se prestan para atacar, pero no conocen verdaderamente la obra del evangelio. Aleluya. Porque Pablo está diciendo que esta iglesia, en esa profunda escasez, en esa profunda estrechez, en esa situación que estaba con vientos contrarios a ellos pedían con ruegos y súplicas que se le permitiese, por favor, participar de este privilegio de sostener a los santos. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es que, mi amado, vuelvo y repito, y usted me perdona, pero tengo que ser enfático con este punto. Esta obra de gracia no tiene que convertirse en manipulación. Los que verdaderamente conocen el evangelio porque se les ha revelado Cristo y la obra que Él está haciendo en nosotros, van a dar. Es más, van a buscar la manera de dar. Si no tienen dinero, dan su tiempo. Aleluya. Y si no tienen su tiempo, algo, porque es que es una naturaleza que te gobierna. Es la misma vida de Cristo siendo dador en ti y a través de ti. Es que tú buscas la manera y haces como esos hermanos. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a sostener o ayudar para que el evangelio de Jesucristo continúe siendo predicado? No tengo dinero, pero tengo tiempo. Quizás no tengo habilidades, pero puedo hacer algo que Dios me haya dado para yo ofrendarlo en su causa eterna. Oh, gloria al Señor. Estos hermanos, mis amados, operaron en una gloria y en una dimensión poderosa. Dice el versículo 6: de manera que soltamos a Tito. Y Tito fue un hijo en la fe, un hijo, Pablo fue mentor de él, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué sucedió? Esta iglesia comenzó a dar, pero en un momento se detuvo. Y ahora Pablo tiene que alinearlos y redirigirlos, redireccionarlos, afirmarlos en lo que comenzaron haciendo
Y Pablo les tiene que decir: hey, Tito y toda la congregación tienen que continuar haciendo lo que estaban haciendo. Los teólogos, los eruditos, los estudiosos no se han dado todavía a conclusión qué fue la situación real que sucedió allí. Pero sí ellos están claros que detuvieron la ofrenda que estaban enviando para Jerusalén y para la obra de Cristo. Y dice el próximo versículo 7, allí mismo en 2 de Corintios 8: por tanto, le sigue escribiendo, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta. Abundad también en esta. No hay que manipular. Hay que conocer la gracia. Hay que recibir la gracia. Si tú recibes la gracia operante y funcional del reino de Cristo en ti, no te pesa. Aleluya. La gracia del dar. Mire, es fácil. Mire, Pablo lo pone allí bien claro. Abundan en la fe, abundan en la palabra, abundan en la ciencia, en vuestro amor, pero tienen que abundar en esto también. Sí, porque es fácil orar 3 horas, 5 horas, ayunar, palabra, amor, pero muchas veces cuando hay que dar, ahí es donde se comienza la batalla. Pero en eso hay que abundar, porque es orden de la palabra del Señor cuando conocemos la gracia del Señor. Y Pablo utiliza la sabiduría, porque Pablo entiende que esto no lo puede forzar el humano, esto no lo puede forzar la carne, esto es una obra del Espíritu. Y Pablo le dice en el versículo 8 allí mismo: no hablo como quien manda. O sea, yo no soy jefe de ustedes, Corintios. Yo no soy su jefe. Yo no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Mira cómo se pone a prueba. Mira la sabiduría de este hombre de Dios. Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, la sinceridad del amor vuestro. O sea, Dios puede medir el amor en nosotros viendo la diligencia que tomemos en esta gracia. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Hay que entender esto. 2 de Corintios versículo 9. Mira donde Pablo lo lleva. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo como rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y usted quizás está diciendo: pastor, pero es que tú no ves mi carrito, tú no ves mi casita, tú no ves mi... Cuando tú entiendes las riquezas espirituales en Cristo, aleluya, todo lo demás es añadidura. Y tú no das conforme a lo que tus ojos naturales están viendo. Tú das siempre conforme a lo que la convicción de tu visión espiritual ya está viendo. Oh, gloria al Señor. Si tú miras conforme a lo que tus ojos naturales ven, nunca podrás descubrir la riqueza de lo que ya tú has obtenido. Oh, gloria al Señor. De lo que ya tú eres, has obtenido y has recibido como una herencia eterna, no por tus méritos, sino por los méritos del resucitado que ya está dentro de ti. Oh, gloria al Señor, aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Pablo le dice: y en esto doy mi consejo, versículos 10 y 11, porque esto os conviene a vosotros, que como comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, ahora pues lleváis también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Dios nunca te va a pedir nada que tú no tengas. Dios nunca te va a exigir nada que tú no tengas, porque Dios no quiere hijos embrollados. Dios desea ver hijos prosperados. Aleluya.
Cuando tú te puedes desapegar de lo que está a tu mano, es porque Dios sabe que puede controlar lo que está en tu corazón. Gloria al Señor. Él no quiere hijos manipulados. Pablo le dice allí, según lo que tengáis. ¿Sabe? Dios no nos va a embrollar. Dios no quiere que tú des sin poder dar. Dios quiere que tú des según lo que tengáis. Y que lo que está natural en ti no gobierne lo que se puede manifestar espiritualmente a través de ti. Gloria al Señor. Por eso Pablo le dice en el versículo 12, hoy la palabra nos ha predicado. Yo me gozo, gloria al Señor. Hoy la palabra estamos leyendo la palabra y disertando este mensaje. Dice el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, diga conmigo voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aleluya. No, pastor, no tengo. Siempre tiene. No, pastor, no tengo. ¿Estás seguro? Que hayamos sido mal mayordomo es otra cosa. Porque muchas veces lo último que se piensa, llena el blanco ahí usted. Gloria al Señor. Pero siempre tenemos, porque siempre Dios nos da. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Pablo le dice, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tenemos. Mire la gloria de esto, versículos 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, no es que aquellos van a estar bien y tú mal, no. Dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, diga conmigo, esto lo voy a añadir yo, para que en este tiempo de pandemia, diga conmigo, para que en este tiempo de pandemia, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que siempre haya igualdad. Aleluya. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios equitativo con perfecta justicia. Dios nunca va a fallar en dar lo que sus hijos requieran recibir. Oh, gloria al Señor. Dios siempre nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. ¿Cuál era la necesidad de los corintios? Porque le dice, para que ustedes no van a estar en estrechez y aquellos en holgura o viceversa. La necesidad de los corintios era la falta de la obra de gracia en sus corazones. Pero mientras ellos operaran en esto, entonces también ellos iban a crecer. Por eso es la igualdad. Porque mientras damos, crecemos. Y no nos gobierna lo que quizás nos ha estado gobernando. Y Pablo termina el verso 15 y ya nos vamos. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto fue haciendo alusión a lo que sucedió en el éxodo del pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto, en Éxodo capítulo 16 y versículo 18. Porque allí ninguno recibió más de lo que debía recibir y ninguno recibió menos de lo que debía recibir. Cada cual recibió conforme a lo que ya estaba prefijado para la familia, para cada familia. Aleluya. Diga conmigo, yo soy y seré un dador en gracia. Ninguno me tendrá que motivar ni estimular mis emociones para yo dar, sino que el Espíritu Santo lo hará en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y termino con esto. Es más, pónganse de pie. Ya nos vamos. Gloria al Señor. Termino con esto. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios también, en el versículo 6
en el capítulo 6 y verso 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo. ¿Sabe por qué Pablo puede recibir esta revelación? Porque él vio esto también hasta en la vida de Cristo. Llegó a la tierra siendo el creador. No tenía ni dónde nacer. No tenía ni un pesebre. En el mesón no había lugar. Pero él sabía que lo poseía todo. Oh, gloria al Señor. No tenía alimentos físicos para alimentar a 15,000. Cuando estaban en el desierto allá con toda la familia. Pero lo tenía todo. Porque en medio del pueblo había un niño con 5 panes y 2 peces. Que si no soltaba aquellos 5 y 2, que son 7, no podía alimentar 15,000. Oh, gloria al Señor. Cuando se desapegó de lo que estaba en sus manos, pudo darle de comer a 15,000. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús no tenía ni aún cómo entrar a Jerusalén en su entrada triunfal. Él no tenía un pollino, pero sabía que lo tenía. Oh, gloria al Señor. Él no lo tenía, pero lo tenía. Porque esta es la conciencia espiritual que tiene que desarrollar la iglesia, que tenemos que desarrollar nosotros. Que aunque no lo tenemos físicamente, naturalmente, lo tenemos. Oh, gloria al Señor. Pablo dijo, no lo tengo, pero lo tengo. Jesús ni una tumba tenía donde él, aleluya, ser enterrado, pero la tenía. Gloria al Señor. Porque cuando operamos en la gracia, sabemos que de esa gracia se proporciona todo lo que necesitamos. Y yo estoy hablando de hijos dadores en gracia. De hijos que aunque no vean que tengan nada, ya lo tenemos. Oh, gloria al Señor. Dale una ofrenda de alabanza al Señor. Hemos predicado de dinero. Y yo no te he tenido que decir 1,000, 3,000, 5,000, vengan. Vamos. No, pero la Biblia habla de dinero. La Biblia habla de dinero. Pero según el modelo divino, siembra y cosecha y por una obra de gracia. Gloria al Señor. Porque es allí cuando la ofrenda será como olor fragante aceptable a Dios. No porque yo tenga que darte un brinquito, una vuelta y suelta la ofrenda. No. Eso es producto carnal. Pero el producto espiritual es cuando el Espíritu te está conmoviendo y está trabajando en tu corazón para que cuando tú des, tú sepas verdaderamente a quién estás dando. Aleluya, esa ofrenda de gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hoy, Señor, muchos de nosotros, vamos a dar generosamente, Señor, en tu reino. No porque tengamos una necesidad que tú no puedas suplir, porque tú eres nuestro Padre. Y tú, antes de que te pidamos, ya tú conoces la necesidad. Tampoco nos vas a dar cosas que no estemos facultados ni habilitados para ser buenos mayordomos de ellas, Señor. Te damos gracias porque tú conoces la necesidad de cada hijo y cada hija, cada siervo y sierva, hermano que está aquí hoy. Y tú vas a obrar conforme a tu soberana y sabia voluntad, Señor. Padre, nosotros te agradecemos por el año 2020. Un año donde desde el mes de marzo estuvimos sufriendo, Señor, de unos ataques completamente, mundialmente, Señor, en todo escenario, países, ciudades,
donde la escasez tocó, donde la salud fue tocada, donde fueron familias quebradas, quebrantadas, rotas por las pérdidas de seres queridos. Señor, donde ya las mesas de muchos hogares no serán iguales, porque falta un padre, una madre, un hijo, un tío, una sobrina. Pero tu gracia nos sostuvo. En el 2020 no fue nuestras habilidades, no fueron nuestros méritos, ni lo mucho que sabemos o hemos logrado alcanzar. Es porque tú nos tienes de pie para esta generación presente, por tu gracia. Así como lo hiciste en el 2020. Señor, te estamos agradeciendo porque sabemos que este 2021 está en tus manos. Cuánto dure este escenario pandémico, cuánto dure este virus, una molécula biológica extremadamente, Señor, microscópica, que ha hecho tanto daño. Tú lo sabes, porque eso no es más grande que tú. Señor, y te presentamos este 2020, este 2021, te agradecemos, Señor, y los que van a traer y van a dar ofrenda generosa, Señor, en gratitud, no es para manipularte. Entendemos ya ese principio. No es para comprar milagro, no es para comprarte ni para torcerte los brazos, porque eso es imposible que suceda. Nosotros te damos en gratitud, porque ya todo lo hemos recibido. Y tú pondrás en las familias de esta congregación, tú pondrás en cada familia de esta congregación, en cada hermana, lo que ya tú has preparado para este año 2021. Y eso no habrá diablo, ni demonio, ni principados, ni potestades que podrán detener lo que ya tú has destinado a entregar a tus hijos, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya.